presidenta Claudia Sheinbaum sorprende a los líderes de los países con la presentación oficial del Plan México, un proyecto con el que buscará fortalecer la economía nacional mediante obras de inversión pública y privada, reducción de importaciones, así como el incremento de productos nacionales. Se trata de meses de trabajo encabezado por todos y sobre todo por la doctora Claudia Sheinbaum para tener lo que podría denominarse como la carta de navegación de México para la nueva era que vamos a enfrentar. Así lo detalló el secretario de Economía Marcelo Ebrard al referirse que es el Plan México que se presenta al inicio de este año 2025. La presidenta Claudia Sheinbaum dijo que el Plan México es una visión sobre el desarrollo del país que debe ser equitativo, sustentable, de industrialización, con crecimiento económico y sobre todo para el bienestar del pueblo mexicano. Este Plan México incluye 10 metas hacia el año 2030, entre las que sobresale aumentar en 15% el contenido nacional en las cadenas globales de valor de sectores estratégicos como la industria automotriz, espacial y electrónica. El secretario de Economía manifestó que este proyecto es un trabajo colectivo de 6 meses entre el sector privado nacional, de las entidades federativas, los secretarios de desarrollo de los 32 estados de la República Mexicana, quienes buscan la creación de empleos bien remunerado y calificado, valorar el comercio justo y la reciprocidad con países con tratado de libre comercio, fortalecer la resiliencia de las cadenas de valor con apuestas muy claras para mejorar la infraestructura y disponibilidad de materias primas. Además, ayudar a mejorar el estándar de vida de los jóvenes y garantizar la competitividad a través de la capacitación y la calificación. Apostar por la seguridad y la sostenibilidad dentro de las inversiones. Con este plan, México eleva su nivel económico y desde luego se detonará aún más la economía en todos los aspectos del país. Presidenta del Consejo Asesor Empresarial del Gobierno de México, muy distinguidos participantes, invitadas, invitados especiales, amigas, amigos todos. En muy breve intervención, quisiera yo responder a una pregunta. ¿Qué es el Plan México y por qué estamos aquí? Muy brevemente. Son meses de trabajo encabezados todos por la doctora Claudia Sheinbaum para tener lo que podría yo denominar como la carta de navegación de México para la nueva era que vamos a enfrentar. Y para lograrlo, nos ha convocado cada semana sin falta, nos ha inspirado, nos ha determinado las misiones de México y le ha dado un enfoque al plan que ustedes van a observar de inmediato, que es responder a las preguntas básicas: ¿qué queremos hacer para llegar a buen puerto? ¿Quién lo va a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Y cuáles son las metas específicas en tiempo que debemos cumplir? De los 42 años que llevo yo en el servicio público, es el único instrumento que he visto así, tan pronto, casi dictado por la presidenta. Se recuerda todas las cifras, nos ha corregido la mayor parte de las metas, nos ha preguntado detalles que a veces ni siquiera nosotros hemos visto. Entonces, ha sido una muy grata experiencia participar con ella en la elaboración de este documento, cosa que le agradezco y le aprecio mucho. Quiero también señalar que es un trabajo colectivo. Aquí están el sector privado nacional, el sector privado de las entidades federativas, los secretarios de Desarrollo Económico de las 32 entidades federativas y están representantes del sector privado de las entidades federativas.
Se dice fácil, pero hemos venido trabajando hace 6 meses. Cada persona que está aquí nos ha ayudado en diferentes tramos para entender qué vamos a hacer, cuáles son las inversiones que se van a llevar a cabo. Han compartido generosamente su información con nosotras, con nosotros. ¿Qué dificultades tienen? ¿Qué se necesita que hagamos para que esas inversiones tengan éxito? Entonces, es un gran ejercicio, este plan, de trabajo conjunto, de buena fe y de compromiso por México. Es una gran noticia, porque no se ha elaborado en las oficinas públicas nada más, se ha elaborado por todas y todos los que estamos aquí. Incluyo a los propietarios y directivos de los medios de comunicación que el día de hoy nos acompañan, porque también nos han dado su punto de vista y también han querido participar. Entonces, es un trabajo colectivo. Dije al principio, carta de navegación. Hay incertidumbres en el futuro inmediato. Pero si estamos cohesionados y tenemos una dirección nacional como la que tenemos, amigas, amigos, vamos a salir adelante. ¡Que viva México! Hace uso de la palabra el secretario de Hacienda y Crédito Público, doctor Rogelio Ramírez de la O. Con el permiso de la Presidenta de México, doctora Claudia Sheinbaum, con un placer para saludar a mis colegas de gabinete, a los distinguidos invitados que tenemos aquí, del sector público, del sector privado. Les quiero presentar a continuación de dónde surge el planteamiento global que estamos tomando como referencia para el Plan México. Aquí tenemos el marco global, por favor, la siguiente. Con la política de producir a base de reprimir el consumo y tomando la demanda de otros países, China aumentó su participación en el comercio mundial, en el total del comercio, de 1.8% del comercio mundial de exportaciones en el año 2000 a 13.6% en el año 2023. Este fue un aumento espectacular de casi 12 puntos porcentuales. Al mismo tiempo, Norteamérica, el conjunto de los 3 países que están representados en el TEMEC, perdió participación en el comercio mundial de 19.8% a 13.8%. Esta pérdida de participación nos costó, sobre todo a México y Estados Unidos, Canadá menos, pero nos costó a los 2 países con mayor población mucha industria, muchos empleos, mucha pérdida de actividad, sobre todo, y ustedes que vienen del interior de la República lo saben perfectamente, sectores completos de la economía fueron perdidos. A continuación, estas ganancias del comercio mundial, por supuesto, se reflejan en ganancias en el Producto Interno Bruto Mundial. Estados Unidos bajó su participación del Producto Interno Bruto Mundial del 30.3% que tenía en el año 2000 a 26%. Lo estaba bajando más cuando llegó el presidente Trump, ha recuperado a base de tarifas y de discriminación, pero estaba yéndose hacia el 24%. Canadá bajó de 2.2 a 2.0 y México bajó de 2.2 a 1.4% del Producto Mundial.
El conjunto de Norteamérica, aquí lo pueden ustedes ver también, en tanto que China aumentó de 3.6% a 17% del Producto Mundial. Esta distribución de ganancias del comercio mundial y ganancias en el Producto Interno Bruto Mundial, pues claro que tiene un reflejo en los balances de comercio exterior, tanto bilaterales como globales. A continuación, Estados Unidos tenía un déficit comercial de 381,000 millones en el año 2000, que era su nivel más o menos normal para un país con un dólar muy fuerte. Al año 2023, 785,000 millones. Este bajó en los últimos 3 años a raíz de las tarifas del presidente Trump, que después continúa el presidente Biden, de casi 1 billón a 785,000 millones. Pero el acumulado durante esos 23 años son 14 billones. El Producto Interno Bruto de Estados Unidos son 27 billones, es decir, está perdiendo más que la mitad del Producto Interno Bruto actual en ese espacio de 23 años. Como porcentaje del Producto Interno Bruto, estos déficits están acercándose, estaba arriba del 3.7% del producto en el año 2000, se está acercando al 3% del producto en el año 2023. Me enfoco en el dato de México, en donde nosotros teníamos un saldo de bienes y servicios de 11,000 millones de dólares como déficit. En 2023 tenemos 31,000 millones de dólares como déficit. Este es un déficit en dólares, hay que pagarlo en dólares. Hay que generar exportación en otro lado o bien servicios en otro lado para financiar ese déficit. 31,000 millones de dólares, en el acumulado son 411,000 millones de dólares. Y este es 1.4% del producto en el año 2000 y 1.7% en el año 2023. China, por su parte, tenía un superávit en el año 2000 de 29,000 millones de dólares y hoy lo tiene de 386,000 millones. Repito que en los años previos a la llegada del presidente Trump, este superávit andaba rondando los 500,000 millones de dólares. Entonces, la intervención en Estados Unidos ya les quitó algo. El acumulado son 5 billones de dólares. Como porcentaje del Producto Interno Bruto, pasó de 2.4% a 2.2%. Nosotros en el año 2021 presentamos al gobierno de los Estados Unidos el planteamiento de que si Norteamérica reemplaza el 10% de la importación que estamos haciendo de China y de alguna forma se hace en Norteamérica y con la metodología que tenemos de matriz de insumo, producto, etcétera, repartimos qué crecería cada uno de estos países. México crecería 1.2% más en el Producto Interno Bruto de lo que tiene normalmente. Estados Unidos crecería 0.8% más y Canadá crecería 0.2% más. Este es el planteamiento que hicimos en la Secretaría de Hacienda. Lo que sigue de aquí son decisiones de política pública en materia comercial, política industrial y lo que corresponda hacer en el marco del Tratado de Libre Comercio con Norteamérica. Muchas gracias.
Toca el turno en el uso de la palabra a la coordinadora del Consejo Asesor de Desarrollo Económico, licenciada Altagracia Gómez Sierra. Buenos días. Es un gusto estar aquí acompañando a la presidenta, a su equipo y a todos ustedes en la presentación del Plan México. La invitación que hoy les hacemos a todos ustedes dentro del plan es fundamentalmente a 5 cosas. 1, a la creación de empleo, oficio, profesión o emprendimiento bien remunerado y calificado. 2, a valorar el comercio justo y la reciprocidad que tenemos con países con los que tenemos tratados de libre comercio, entendiendo que la competitividad no es lo mismo que dumping, no es lo mismo que subvaluaciones, y no es lo mismo, me acerco aquí, ahí, y que muchas veces no es lo mismo que estar sufriendo en producción nacional a costa de prácticas desleales. La tercera invitación que les hacemos es a fortalecer la resiliencia de nuestras cadenas de valor con apuestas muy claras para mejorar infraestructura y disponibilidad en materias primas, insumos y componentes críticos. La cuarta invitación es a que entre todos ayudemos a mejorar el estándar de vida de nuestros jóvenes y a garantizar la competitividad a través de la capacitación y la calificación, no la baja remuneración de nuestros colaboradores. La quinta y última invitación es que apostemos por la seguridad y la sostenibilidad dentro de las inversiones, a que garanticemos el fortalecimiento de la seguridad en todas sus acepciones: seguridad pública, seguridad jurídica, seguridad social, seguridad energética, seguridad alimentaria, desde luego seguridad hídrica, y que prioricemos que quienes produzcan en México contribuyamos activamente cuidando el medio ambiente y a las comunidades donde se establecen. En el plan van a ver reflejados algunos sectores estratégicos, acciones y metas prioritarias para el desarrollo económico regional y la relocalización de empresas. Pero también, como bien dijo Marcelo, es una visión de largo plazo para que nuestro país pueda crecer con bienestar y para que México pueda ser líder en producción de cadenas globales sin olvidar el fortalecimiento de su mercado interno y desde luego apoyar la inclusión, la innovación y fortaleciendo la sostenibilidad. Hay quienes me preguntan por qué soy tan optimista cuando 2025 pinta globalmente como un año difícil. Hay desaceleración, hay incertidumbre. Y yo siempre les contesto, ¿cuándo ha sido fácil? Solo viendo las últimas 5 décadas, no fue fácil en el 76 con la devaluación del peso. En los 80 tuvimos inflaciones de más de 100%. En los 90 fue muy retador, complicadísimo y costosísimo el llamado error de diciembre. En 2008, la burbuja inmobiliaria. Y en 2016 incluso fue un gran reto la primera llegada al poder del hoy presidente electo de Estados Unidos. La década de los 20, estos últimos 5 años, en lo que va de esta década, las empresas en México hemos superado la pandemia, hemos superado la crisis de chips, hemos superado el conflicto de Rusia con Ucrania y lo que eso hizo para duplicar los precios en la mayoría de los commodities transversales que afectan a toda la economía. Y cuando les digo que no duden en que sus empresas, sus trabajadores, sus familias y México va a salir adelante en 2025, no lo digo porque subestime pues las posibles consecuencias de políticas arancelarias o migratorias de Estados Unidos. Lo digo porque tengo la certeza de que las empresarias y los empresarios en México saben superar retos. Además, me consta de la capacidad, el compromiso y la preparación de la presidenta Sheinbaum y de todo el equipo que sabrán estar a la altura de cualquier circunstancia. Las empresas en México son resilientes, nuestros trabajadores son ingeniosos y nuestras familias siempre han sido solidarias. Quisiera terminar puntualizando que para aterrizar el Plan México los necesitamos y les pedimos 3 cosas. 1, que piensen y actúen en grande. Este plan está hecho para eso. 2, la petición de trabajar en conjunto con todos ustedes para concretar la Estrategia Nacional de Industrialización,
que promueva el comercio justo, que proteja a las y los trabajadores en México, que incentive la producción con más alto contenido local y regional y desde luego con más valor agregado, y que apostemos por integración regional. Y 3, y más importante, que confíen en México, para invertir mejor en México, para producir mejor en México, para consumir mejor en México, si quieren vacacionar, mejor en México, para estudiar, mejor en México, para trabajar mejor en México. Con el Plan México, la invitación es a que hoy elijan a México. Es la única apuesta que en el largo plazo nunca los va a hacer perder. Gracias. Estimado público, escuchemos el mensaje y la presentación del Plan México, a cargo de la Presidenta Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Muchas gracias. Buenos días a todos, a todas. Muchas gracias por su presencia. Vamos a hacer una presentación breve de lo que llamamos el Plan México. Pasamos de un periodo en donde la planeación no necesariamente era el eje de una visión. Pasamos de un periodo en donde la globalización representaba que se produjera en cualquier lugar del mundo, no importaba, mientras fuera más barato para poderlo importar, a una visión distinta en el mundo hoy, donde hablamos más de mercados regionales, de producciones nacionales, de cadenas de valor y también de planes. Y el objetivo el día de hoy, que ya venimos trabajando, como bien lo dijo el secretario de Economía, es incorporarnos todos en esta visión de nuestro país, que sea parte cada uno de los mexicanos y mexicanas, por más diferencias que tengamos, en una visión de largo plazo de nuestro país. A eso es a lo que los estamos invitando. Evidentemente, el libre comercio, el comercio, la iniciativa privada son fundamentales, pero la idea es que entre todas y entre todos seamos parte de esta visión del México del presente y del México del futuro. Y por eso le llamamos Plan México, que en realidad es una visión del desarrollo de nuestro país, equitativo, sustentable, de industrialización, de crecimiento económico, sí, pero sobre todo de bienestar para nuestro pueblo y de beneficio para todas y para todos. Voy a pasar a presentar, le pusimos ahí primer borrador, porque va a estar a partir de hoy en un sitio de internet, que se incorporen todas las ideas y todos los grupos de trabajo y comisiones. Tenemos un muy buen equipo de trabajo, como pueden ver. Altagracia Gómez nos ha estado ayudando a coordinar un grupo de trabajo, y Francisco Cervantes, como presidente del Consejo Coordinador Empresarial, ha estado ayudándonos también con todo el sector empresarial a poder incorporar también su visión. Adelante. Adelante. Bueno, como ustedes saben, México, ayer lo dije en el Zócalo de la ciudad, cerramos el 2024 con buenos indicadores, unas reservas internacionales del Banco de México históricas, una reducción de la pobreza de 9.5 millones de personas, por lo menos hasta 2023, y sabemos que en el momento que se incorporen los datos del 2024 vamos a tener una reducción mayor, un nivel de desempleo bajo comparado con los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, un salario mínimo que ha aumentado año con año y queremos que siga aumentando para mejorar la condición de vida de todas y todos los mexicanos, un salario promedio mensual del IMSS que es histórico,
puestos de trabajo formales también histórico y una recaudación fiscal acumulada sin aumentar impuestos, que esto es importante, histórica también. Entre 2023 y 2024 la recaudación aumentó en términos reales 4.5%, por cobrar bien y por tener un manejo honesto de los recursos. Adelante. Pasamos en 2018 de ser la economía número 15 en el mundo a ser la economía número 12. Adelante. Y somos el principal socio comercial de los Estados Unidos. Hemos pasado a China por mucho, a Canadá, y sabemos además que esto va a seguir ocurriendo, que el tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá se va a mantener, porque ha demostrado ser uno de los mejores tratados comerciales en la historia, ha beneficiado a los tres países, a Canadá, a Estados Unidos, a México, ha beneficiado en términos de empleo, ha beneficiado en términos de crecimiento económico, ha beneficiado en términos de crecimiento de mercados regionales y además es la única manera en que podemos competir con los países asiáticos, en particular con China. Adelante. Esta es una visión de las importaciones desde Asia, que ya lo mencionó nuestro secretario de Hacienda de mejor manera. Nuestro objetivo con el Plan México, entre otros, como lo vamos a ver ahora, es reducir esas importaciones, que se produzca más en México, no solamente para nuestro mercado, sino también para el mercado regional. Adelante. Y Estados Unidos también depende mucho de la importación de China y de países asiáticos. Si vamos a fortalecer el mercado regional y además nuestro objetivo también es ampliar a todo el continente americano, que esa es la visión que queremos tener para ser la región con mayor potencial y desarrollo del mundo. El objetivo pues ser fortalecer estos mercados locales, el mercado nacional, el mercado interno y los mercados regionales. Adelante. Adelante. Bueno, ¿cuál es la misión del plan? Plan de largo plazo, es decir, estamos desarrollando el Plan Nacional de Desarrollo para los próximos 6 años, pero lo que queremos conjuntamente es tener una visión de largo plazo para nuestro país, más allá incluso de nuestro sexenio. Plan de largo plazo para el desarrollo regional del país, es decir, potenciar la visión regional, promover la relocalización, seguir promoviendo la relocalización de las empresas para el mercado regional, elevar el contenido nacional y regional y ampliar la sustitución de importaciones con cadenas de valor. Relanzar el programa Hecho en México, que es parte de la visión que tenemos, que sabemos que nos van a ayudar muchísimo en esto, crear empleos bien remunerados en sectores de manufactura y servicios, pero particularmente una visión para la reindustrialización, del fortalecimiento de la industria en nuestro país, incrementar la proveeduría local de más valor, promover polos de desarrollo y de bienestar a partir de vocaciones regionales, que esta es la gran visión que tenemos. Inició en el sexenio pasado con los polos de bienestar en el Istmo de Tehuantepec y la visión es desarrollar esto para todo el país y ampliar el acceso a la educación media superior y su vínculo con el plan de desarrollo, fortalecer el desarrollo científico, tecnológico y la innovación y el impulso de la integración del continente. Adelante. Las metas me quedaron muy lejos. Estas son las metas que tenemos. Como ustedes pueden ver, son metas ambiciosas. Por ejemplo, pasar de ser la economía 12 en el mundo a ser la 10ª economía mundial. De ese tamaño nuestro objetivo. Incrementar elevar la proporción de inversión respecto al PIB arriba del 25%.
En el 2023 alcanzamos el 25% entre la inversión pública y privada, y el objetivo es pasar del 25% de la inversión pública y privada. 1.5 millones de empleos más, 50% de la proveeduría y el consumo nacional serán hechos en México. Ese es el objetivo en los sectores, por lo menos textil, calzado, mobiliario, de juguetes y algunos otros. Más aumentar en 15% de contenido nacional, 50% de compras públicas vinculadas con la industria nacional. Las compras públicas, como ustedes saben, son un gran potencial para el desarrollo. Vacunas hechas en México. De 2.6 a 1 año, reducir los trámites para la inversión en México. Es decir, reducir el número de trámites y los tiempos de inversión para que pasemos de 2.6 desde que hay la propuesta de una inversión en México a 1 año y si podemos menos. 150,000 profesionistas y técnicos anuales, adicionales a los que ya se generan en el país. México es de los 3 países del mundo que tiene mayor número de ingenieros e ingenieras, pero queremos tener todavía más, con 150,000 profesionistas y técnicos más por año. Sostenibilidad ambiental en todo el proyecto, tanto en disminución de contaminación local al aire, al agua, como la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero que contribuyen al cambio climático global. 30% de pequeñas y medianas empresas con financiamiento. Ahí queremos que haya no solamente lo que representa la banca de desarrollo, sino la banca comercial, que trabajemos realmente juntos para ampliar el financiamiento. Somos de los países que menos financiamiento tiene para la pequeña y mediana empresa, ser uno de los 5 países más visitados a nivel mundial. Hoy Secretaría de Hacienda me pasó un dato del turismo, cómo se incrementó. Josefina, nuestra secretaria de Turismo, hubo un incremento en el turismo en 2024 de manera impresionante, pero queremos llegar a ser de los 5 países más visitados y, por supuesto, una meta sustantiva que es disminuir pobreza y desigualdades en nuestro país. Adelante. Como ven, son metas muy claras, ambiciosas, pero que tienen el objetivo de no solo quedarnos en la presentación global, sino que cada uno de nosotros sepamos a dónde queremos llegar. Tenemos ya un calendario para los próximos meses. Ya tuvimos la primera sesión del Consejo Asesor de Desarrollo Económico y Regional y queremos tener cada mes una presentación. El día de hoy esta presentación, el punto 4, inicio de trabajos entre empresarios, universidades, gobierno en los proyectos estratégicos de desarrollo tecnológico y científico nacional. El 17 de enero, una nueva publicación de los incentivos para la relocalización de las empresas en nuestro país, con metas más ambiciosas. El 17 de enero, presentación de la iniciativa de la Ley Nacional de Digitalización y Simplificación de Trámites, presentada al Congreso de la Unión. Del 20 al 24 de enero, inicio de grupos de trabajo para el desarrollo de proveeduría en nuestro país, es decir, qué importamos por sector y qué podemos producir en México y qué incentivos necesitamos para que se produzcan en nuestro país, en dónde pueden estar, cuál es la visión, dónde están los recursos naturales, los recursos humanos y lo que necesitamos para que se den estos incentivos, para que haya una proveeduría nacional y disminuyan de manera planeada las importaciones. Lanzar el Fondo de Banca de Desarrollo para la mediana y pequeña empresa en febrero, las reglas para consumo energético propio también en febrero. A principios de febrero enviamos al Congreso
las leyes secundarias en materia energética, que queden muy claro el 54% de la producción de Comisión Federal de Electricidad. Nuestro objetivo es que en el sexenio ampliemos a 27,000 megawatts, de los cuales un porcentaje, el 54% sea público y el resto sea privado, con reglas claras de integración nacional. Del 17 al 21 de febrero, crear la red de colaboración para formación técnica curricular. Del 24 al 28 de febrero, publicar el decreto que incluye al menos un polo de desarrollo por cada una de las entidades. En fin, como ustedes pueden ver, hay un plan claro para poder incentivar desde este mismo año el Plan México. Adelante. Las estrategias de fomento industrial, el decreto de relocalización, como lo mencionamos, el decreto de polos de bienestar, cómo, dónde, cuándo y por qué, como bien decía Marcelo, queremos las inversiones en qué lugar, y por supuesto, qué tenemos que hacer desde la banca de desarrollo y la banca comercial. Adelante. Tenemos un plan de inversión pública que hemos estado desarrollando. Este es el plan de carreteras, que tiene que ver con una inversión pública. Como ustedes pueden ver, seguimos trabajando en el sureste de manera muy importante para la conectividad. Y además, el que sigue, un plan de inversión mixta, en donde a través de nuevos esquemas de inversión mixta, ya no le queremos llamar público-privada, sino inversión mixta, donde se compartan riesgos y se compartan también los beneficios, que nos permita también aumentar la infraestructura de nuestro país en aquellos lugares donde sea posible, sin renunciar a la inversión pública, que es fundamental para el desarrollo. Adelante. El plan de trenes de pasajeros, el objetivo pues es consolidar el sureste, consolidar los trenes hacia el norte, y queda esta parte en donde estamos trabajando del vínculo entre Ciudad de México y principalmente Puebla y Veracruz, que estamos trabajando en ello, para tener nuevamente la conectividad de los trenes de pasajeros y la conectividad de los trenes de carga. Estamos trabajando a través de la agencia de trenes para que haya realmente conectividad, que siga habiendo la concesión de trenes, pero que esos trenes se puedan mover entre una línea y otra línea, que nos permita tener mucho mayor conectividad y poder transportar la mercancía de norte a sur de una manera ágil, mejorando las condiciones de conectividad en el país, para la mercancía y para pasajeros. Adelante. Un plan para aeropuertos, hay también inversión pública y una parte de inversión privada. Adelante. El plan de energía, este es un plan muy elaborado que ya lo vamos a presentar muy pronto, en donde vamos a aumentar la capacidad de generación de 356 terawatts hora a 413 terawatts hora, una parte con gas, otra parte con energía renovable, aumentando de manera muy importante la solar y la eólica, pero teniendo respaldo. Está clara cuál es la inversión de Comisión Federal de Electricidad en generación y en transmisión. Son 145 proyectos de transmisión en el sexenio que va a desarrollar Comisión Federal de Electricidad. Adelante. También un proyecto muy claro en agua. Aquí tuvimos una gran experiencia, firmamos en meses pasados un acuerdo para la sustentabilidad y el derecho al agua con empresarios, con distritos de riego. El objetivo es tecnificar el riego en nuestro país, al menos en el 50% de los distritos, obtener de ahí agua para mayor producción de alimentos, pero principalmente para el consumo humano, como derecho humano al agua, y al mismo tiempo que quede claro en dónde hay mayor recursos de agua. Solamente con este acuerdo que firmamos, muchas concesiones de agua de manera voluntaria, muchos empresarios dijeron, por el momento no tengo proyectos y yo regreso mis concesiones como agua nacional.
de manera voluntaria, de tal manera que esas concesiones pueden utilizarse en otros proyectos. Se están simplificando y mejorando todos los trámites que tienen que ver con la concesión de agua y todas las bases de datos. Y además son 17 proyectos de infraestructura muy claros en cada uno de los lugares donde va a haber. Este año son 20,000 millones de pesos de infraestructura hidráulica y con la idea de que siga creciendo. Adelante. En vivienda, el objetivo es 1 millón de viviendas y que sea muy claro qué construye el Infonavit, cómo lo construye, qué alianzas privadas hay y al mismo tiempo con la Comisión Nacional de Vivienda. Adelante. La educación, hoy presentamos un programa muy ambicioso para la educación media superior. El objetivo es que todos los sistemas públicos de preparatorias tengan programas de estudio equivalentes vinculados con la educación superior, de tal manera que se crea el Bachillerato Nacional Técnico, el Bachillerato Nacional General, con su vinculación con la educación básica y la educación superior. Nuestro objetivo es tener 200,000 nuevos estudiantes en educación media superior y 330,000 nuevos estudiantes en educación superior. Adelante. Vinculados con la educación mixta y la educación dual. Y la Estrategia Nacional de Seguridad, aquí está pues gran parte de nuestro gabinete de seguridad, todo nuestro gabinete de seguridad. Como ustedes saben, tenemos una estrategia de 4 ejes que estamos fortaleciendo y tuvimos resultados importantes de septiembre a diciembre, una reducción en el número de homicidios del 16%, y estamos seguros que vamos a seguir ampliando estos resultados, con 2 ejes centrales. Uno, atender las causas, y el otro, disminuir la impunidad en nuestro país. Adelante. Bueno, este es el salario mínimo. Con su apoyo queremos que el salario mínimo pase de comprar 1.8 canastas básicas a 2.5 canastas básicas en el 2030. Adelante. Y bueno, los decretos, marcos normativos. Adelante. Vamos a los mapas, si me ayudan. Bueno, este es importante, esta es una estrategia de digitalización que ya podemos entrar en detalles posteriormente, que nos va a permitir disminuir los trámites en nuestro país. Adelante. Adelante. Bueno, el plan está bastante aterrizado. El objetivo es construir 10 nuevos parques industriales y generar estos polos de bienestar. Y si nos vamos a la siguiente, ya no me voy a detener en los detalles. Adelante. Hemos llegado a este nivel de detalle. Por ejemplo, en la industria textil y zapatos tenemos claros cuáles son los sectores que se vinculan, cuáles son las metas que queremos al 2030, cuáles son las acciones que queremos desarrollar, cuál es el incremento de la producción de fibras sintéticas que necesitamos en nuestro país, y para cada uno de los sectores hemos llegado a este nivel de detalle. No me voy a detener, pero lo pueden ver. Adelante. Farmacéutica y dispositivos médicos. Adelante. Agroindustria. Adelante. Semiconductores, automotriz y electromovilidad. Adelante. Química y petroquímica. Adelante. Bienes de consumo, la industria aeroespacial, en fin, para cada uno de los estados de la República, para cada una de las 32 entidades de la República, hay un plan, hay un proyecto, hay metas, y el objetivo es que todas y todos seamos parte de la construcción de este Plan México. La Secretaría de Economía ha estado trabajando junto con todo el equipo de manera muy importante para que a partir de este Plan México tengamos claro cuál es el portafolio de inversiones nacionales y extranjeras. Hemos llegado al nivel de tener contabilizados 277,000 millones de dólares de inversiones que quieren llegar a México. Con el objetivo y con el plan que estamos desarrollando,
con empresas específicas que quieren instalarse en México, cómo se instalarían, en dónde se instalarían, con qué beneficios, con qué incentivos, y al mismo tiempo esta inversión en cerca de 2,000 proyectos que están ya registrados en el portafolio. El objetivo entonces pues es seguir haciendo de México el mejor país del mundo. Nuestro país es una potencia cultural y nuestro objetivo es disminuir pobreza, desigualdades, pero que cada uno de los mexicanos y mexicanas sepa que hay plan, que hay desarrollo, que frente a cualquier incertidumbre que venga en el futuro próximo, México tiene un plan y está unido hacia adelante. Muchas gracias. Le solicitamos a los integrantes del Presidium permanecer en sus lugares para llevar a cabo la toma de fotografía oficial. Le pedimos a los demás asistentes dar la vuelta dando la espalda al estrado para llevar a cabo la toma de fotografía.